este ejercicio vamos a resolver un triángulo cualquiera mediante el teorema del coseno. El teorema del coseno es el que me establece tres relaciones entre los lados de un triángulo y sus respectivos ángulos. ¿Qué me dice el teorema del coseno? Que el cuadrado de cada uno de los lados va a ser igual al cuadrado del segundo lado que yo tenga más el cuadrado del tercer lado que yo tenga menos dos veces el producto del segundo lado por un tercer lado por el coseno del ángulo que está relacionado directamente con el lado que esté calculando. Entonces, por ejemplo, me va a quedar que a a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2 b por c coseno de a. Miren que aquí el ángulo a es el que me va a ayudar a mí a calcular el valor precisamente del lado a. De igual manera, también el lado b lo vamos a calcular con el primer lado elevado al cuadrado más el tercer lado al cuadrado menos dos veces el producto de estos dos por el coseno de quién, del ángulo b. Entonces, para que vayamos relacionando las formulitas y que no se nos olviden, cuando vayamos a calcular el lado a, este se va a relacionar al final con el coseno del ángulo a mayúscula. Y el lado b al final se va a relacionar con el coseno de b mayúscula. Y lo mismo va a pasar con el c. Para calcular c al cuadrado, vamos a elevar el primer lado a la 2 más el segundo lado a la 2 menos el producto, doble producto de estos dos por el coseno del ángulo c. Entonces, listo. Vamos relacionando estas tres igualdades que nos van a ayudar para solucionar también triángulos mediante el teorema del coseno. El teorema del coseno nos ayuda a solucionar triángulos cuando nosotros tengamos dos lados que se encuentren comprendidos entre un ángulo cuyo ángulo nos deben dar su valor, es decir, cuando tengamos un ángulo, el valor de un ángulo y de los dos lados comprendidos entre ese ángulo, ahí nos va a servir el teorema del coseno, es decir, nos va a servir para algunos casos donde el teorema del seno no es suficiente o no lo podríamos calcular mediante el teorema del seno. Entonces, en el ejemplo que nos dan acá, nos dicen que dado el triángulo ABC, si A vale 12 centímetros, B vale 8 centímetros y el ángulo C vale 36 centímetros, debemos determinar cuánto vale entonces el valor de C. Entonces, empecemos. Dibujamos primero entonces un triángulo cualquiera, ABC. Lo puedo colocar estas letras en el orden que yo quiera o incluso pues es más fácil utilizar las letras ABC dado las tres relaciones que nos dan en el teorema del coseno, ¿cierto? Entonces, si yo aquí coloco el ángulo A, en el lado opuesto a ese ángulo A, ¿quién va a quedar? Pues va a quedar mi lado A minúscula. El lado A minúscula tengo que mirar si me dan o si no me dan el valor en el ejercicio y efectivamente me lo dan y mide 12 centímetros, según lo que me plantean acá. Sigo, tengo el ángulo B mayúscula. ¿Me dan el valor de su lado contrario? Pues sí me lo dan, que sería B minúscula, el cual vale 8 centímetros según lo que me dan en el ejercicio. Y también voy a mirar entonces para el ángulo C si tengo el valor de su lado opuesto. Entonces su lado opuesto sería C minúscula, que es el que precisamente me mandan a que calcule aquí. Ese no lo tenemos, lo dejamos a manera de incógnita. Y procedemos a resolver entonces. ¿Qué datos tengo? Tengo el ángulo A, no lo tengo. Ángulo B, no lo tengo. Me dan el valor de un ángulo que es el ángulo de C, que por eso les comentaba acá que, por ejemplo, para calcular el lado C, yo debo tener el coseno de este ángulo C. Y efectivamente en el ejercicio me dan el ángulo C que mide 36 grados. Bueno, entonces vamos mirando. Tengo también ya el ángulo 36 grados. Tengo el lado A que ya sabemos que es 12, el lado B que es 8 y debo calcular el lado C. Entonces, ¿cuál relación voy a utilizar? Obviamente la de C. Entonces esa relación de C, miren que lo que yo voy a calcular es el cuadrado de ese valor. Luego ya al final yo tendría que sacarle la raíz cuadrada para que ya me dé exactamente lo que valga C. Entonces procedemos. Que C a la 2, C a la 2 es igual, aquí vamos a escribirle el cuadrado, C a la 2 es igual
Entonces, ¿quién es a elevado a la 2? Como a vale 12 centímetros, esos 12 centímetros los debemos elevar aquí al cuadrado. ¿Listo? Esos 12 centímetros se deben elevar aquí al cuadrado. Eso le debo sumar el valor de b al cuadrado también. Entonces aquí le sumamos el valor de b, que sería 8 centímetros, también deben ir elevados al cuadrado. Elevamos aquí al cuadrado también. Y luego le tengo que restar. Miren que aquí me plantean que lo debo restar con quién, con el producto de 2 veces el producto que me dé a. ¿Quién es a? 12 centímetros multiplicado por b, que mide 8. Y eso a su vez lo tengo que multiplicar por el coseno de ese ángulo C, y ese ángulo C mide 36, entonces sería por el coseno de 36 grados. Y listo, ahí me queda planteada ya la relación, que es la que yo debo solucionar. Entonces esa relación de C al cuadrado me va a quedar igual a, ¿cuánto es 2 elevado a la 2? Pues 144, eso me va quedando en centímetros a la 2. ¿Sí? Centímetros me van quedando a la 2. Listo, le sumo lo que me dé 8 elevado al cuadrado. Obviamente nos da 64, ¿verdad? Y nos dan también en centímetros a la 2. Esto le voy a restar lo que me dé todo este producto, que lo voy a hacer aquí en la calculadora. Todo ese producto me da 2 multiplicado por 12 multiplicado por 8 y multiplicado por el coseno de 36 grados. Eso me da un resultado de 155.33, que es lo que voy a restar aquí. Menos 155.33. Muy bien. Entonces seguimos resolviendo la ecuación. Aquí entonces debo sumar estos dos valores y restarle el 155.33, que esto también me dio en centímetros a la 2. Fíjense que esto también aquí me da en centímetros a la 2. ¿Por qué? Porque viene de centímetros por centímetros, y centímetros por centímetros me deben quedar aquí a la 2 también. De manera que estoy restando unidades iguales. Entonces aquí me queda igual a los 144 más los 64, eso nos da 208. 208 le voy a restar los 155.33, y eso ahí me debe dar en centímetros al cuadrado. Fíjense que yo cuando después saque la raíz de C, ya los centímetros al cuadrado no me van a quedar al cuadrado, sino ya simplemente en centímetros. Entonces ya el resultado final sería que C al cuadrado es 52.67 centímetros a la 2. Y de una vez procedemos y entonces le sacamos la raíz para calcular a C. Entonces C me va a quedar igual a la raíz de 52.67 centímetros al cuadrado. Entonces es la raíz que yo tengo que sacar es esta, de este valor que nos dio aquí. Y estos centímetros estaban al cuadrado, pero ya no van a estar al cuadrado, porque aquí nos van a quedar igual a la raíz de 52.67, eso da 7.25, que eso es lo que mide entonces
el lado C que me estaban pidiendo en el ejercicio. Entonces ya tenemos nuestro resultado de que C vale 7.25. Muy bien. Y queda nuestro ejercicio resuelto.